quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Gloria al Señor. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo continúe fluyendo sobre tu vida, amada hermana en Cristo, apreciado varón de Dios. Damos gloria al Señor nuestro Dios por las preciosas enseñanzas que día tras día nos imparte a la luz de su bendita palabra. Es importante tener presente que los dones del Espíritu Santo y el fruto que produce la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros son dos asuntos diferentes. Te recuerdo con mucha humildad que estamos pidiendo al Señor que nos ayude, nos transforme para tener un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos está enseñando cómo lograrlo, cómo hacerlo. Te invito a que le prestes atención a cada una de estas enseñanzas. Aunque los dones del Espíritu Santo y el fruto que procede de la presencia del Espíritu Santo, evidentemente proceden de Él, es decir, del mismo Espíritu Santo. Se trata de dos asuntos completamente diferentes. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, se nos revela que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aleluya. Y como ya lo hemos estudiado, sabemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los primeros, es decir, los dones del Espíritu Santo, son dados por Él mismo, como Él quiere. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, es decir, la congregación de escogidos, a los creyentes. Los dones son regalos del Espíritu Santo y son dones poderosos. Cada que alguna persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, reconociendo su condición de pecador y diciendo: Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, toma el control de mi vida, yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador personal. Inmediatamente el Espíritu Santo le sella, recibe dones, hermana, hermano, pero es importante que tú estés en comunión con el Señor para que caigas en cuenta, para que detectes cuáles son los dones que el Señor te ha dado. No hay un creyente que haya recibido a Cristo que no haya recibido al menos un don. Y es más, dice la palabra de Dios, lo dijo a través del apóstol Pablo, el Señor, que el que tiene el don de lenguas, es decir, de hablar un lenguaje angelical, espiritual, te pide el don de la interpretación. Amén. O sea, recibiendo al menos un don, hermana, hermano, Dios puede darte más dones en la medida en que tú creas, pidas y esperes, todo sujeto a su perfecta y santa voluntad. Es que el Señor usa a su pueblo para enseñar la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, esa revelación poderosa basada en la palabra de Dios. El Señor usa personas para orar por los enfermos. De hecho, que el Señor dice que todos los que creen en su nombre impondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén.
Otros el Señor les permite orar de una manera extraordinaria, milagros en beneficio de los demás, pero también milagros a nivel personal. Un milagro es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Son acciones que se salen del contexto de lo común, de lo ordinario. Es algo asombroso. El Señor también quiere dar esa palabra profética que está ya revelada en su palabra. Personas llenas del Espíritu Santo anunciando las verdades de Dios, la revelación del Señor, anunciando a las personas que no la conocen o que, habiéndola escuchado, tal vez no la han entendido o la han olvidado. ¿Qué decir del discernimiento de espíritus? Es ver con los ojos abiertos presencias tanto de seres espirituales buenos, de ángeles, teofanías, amén, como también ver presencias de demonios caídos, de ángeles caídos, de seres espirituales de maldad. Todo esto lo da el Señor y es para edificación de la iglesia. El hablar en otras lenguas es una comunicación entre el Espíritu de Dios y el creyente, es un lenguaje espiritual, es una comunión tan íntima, tan poderosa, de tanta bendición, que en verdad, con humildad te digo, pídele al Señor este don precioso de orar, de hablar en otras lenguas, y pide esa interpretación de lenguas para que se haga entendible no solo para ti, sino para otras personas lo que el Señor está diciendo. Amén. Bendito sea el Señor. Qué importante que es que cada uno de nosotros descubramos los dones. Pero ahora estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Amén. No confundamos lo uno con lo otro. Repito, el Señor ha dado los dones con el propósito de edificar la iglesia, es decir, beneficiar y consolidar al pueblo de Dios. El segundo, o sea, el fruto del Espíritu, amén, viene a ser la transformación del carácter del creyente como consecuencia del fluir, de la llenura, de la comunión, de la dirección del Espíritu Santo en ese creyente o en esa creyente. En otras palabras, el fruto es producido por el Espíritu Santo y es desarrollado y manifestado en nosotros cuando nos rendimos a Él. Si queremos saber cuánto estamos creciendo como seguidores de Cristo, no debemos enfocarnos en qué tantos dones hemos recibido o qué también los estamos usando. Atención, no, así no es. Es la evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida la que revela en realidad nuestra madurez. No es que nuestros dones no sean valiosos o importantes, porque claro que sí lo son. Es que no podemos operar en nuestros dones mientras estemos gratificando o estimulando la carne, el darle prelación o permitir un uso, digamos, indebido, anormal de nuestra carnalidad. Mostrar el fruto del Espíritu Santo es la manifestación de una vida transformada por el poder de Dios. No es extraño ver hombres y mujeres operar, escucha esto, en sus dones espirituales, pero luego verles actuar de manera pecaminosa. Lo repito, no es extraño ver personas, hombres o mujeres, operar de manera extraordinaria en sus dones espirituales, pero luego verles actuar de manera pecaminosa. En otras palabras, los dones no son reflejo de santidad. Muchas personas, porque una persona, otra persona, un siervo de Dios, una sierva de Dios, el Señor le usa para impartir sanidad, operar milagros, las personas empiezan o asumen que esa persona debe ser muy santa y empiezan a seguir a esa persona, a admirar a esa persona, anhelar la presencia de esa persona, de ese siervo, de esa sierva, y no del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermano, hermana? Mira, dice la palabra de Dios que los dones y el llamamiento son irrevocables. Hay muchas personas que empiezan su caminar con Cristo, enamoradas de Dios, parecidas en Él, empiezan a tener experiencias sobrenaturales, empiezan a ver cómo el Señor les usa, pero se descuidan a veces. A veces el enfoque ya no se basa en Dios, sino en sí misma a la persona. Y entonces
obra de una manera que no es precisamente conforme a la voluntad de Dios. Presta mucha atención a esto, para que estés siempre atento a seguir al que da los dones, a seguir a nuestro Dios y no a los hombres. Dios usará a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Amén. Tampoco es raro ver a alguien predicar un poderoso mensaje en una iglesia y más tarde verle murmurando o dando rienda suelta a su mal carácter, etc. Recuerda, hermana y hermano, insisto, los dones no son sinónimo de santidad. Los dones reciben más atención y elogio que el silencioso fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo implica la difícil tarea de negarse a sí mismo todos los días de manera permanente. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor del cielo, honor y gloria, Papá. Bendito Señor Jesucristo, alabanza y adoración. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú me compraste a precio de sangre. Puedes decirle, mujer, varón de Dios. Y puedes decirle, Señor, te amo y te bendigo. Y mi alma te anhela, Señor, tengo sed de ti. Señor, enséñame a sostenerme firme en ti. Pídele esto. Señor, yo quiero hallar tu gracia. Yo quiero, Señor, que en verdad, Señor, quiero agradarte en todo. Tú, Señor, que tú te goces, te alegres, Señor, viendo mi estilo de vida, Papito Dios, Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú, Señor, das dones a los hombres. La palabra de Dios, tu palabra hermosa, dice que tú, Señor Jesucristo, eres quien bautizas con Espíritu Santo y fuego. Bendito Señor, Espíritu Santo, tú haces de nosotros ministros competentes. Queremos alabarte, Dios Trino. Queremos exaltarte, darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, te entregamos nuestras cargas. Te rogamos que intervengas, Señor, en nuestra vida, que nos libres de todo mal, Señor. Señor, que todas las personas de nuestra familia te conozcan a ti. Bendito Señor, pero no solo nuestra familia. Puedes decirle, hermana, hermano, al Señor, Señor, usa mi vida. Límpiame, quiero tener, Señor, ese carácter perfeccionado por ti. Y que tú me uses, que me lleves a donde me quieras llevar, que traigas a mí a quien quieras traer, y que yo, lleno o llena de tu Espíritu Santo, Señor, imparta tu preciosa palabra y ore por aquellos que están en aflicción. Y que tu gloria se manifieste, Señor, para alabanza y gloria y exaltación de tu santo ser. Pídele al Señor que intervenga en tu vida. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, si hay alguna tristeza, desaliento, algo que te esté perturbando, mortificando, suplica la intervención del Señor. Cree en Él, confía en Él. Si hay algún proyecto, si de pronto estás pasando por dificultad económica y anhelas que se presente esa oportunidad, ese empleo, ese ascenso, ese fallo jurídico, lo que sea, pídele al amado Rey del Cielo que manifieste su gloria. Alábale, persevera en la oración, dile, Señor, muchas gracias, descanso en ti, porque tu palabra dice que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. Y dices tú, con acción de gracias y la paz de Dios llenará nuestros corazones. Señor, muchas gracias, Papito Dios, por amarnos sin merecerlo. Descansamos en ti, te alabamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fraternal abrazo y que la presencia del Espíritu Santo te acompañe a lo largo de este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quieto en tu presencia.